Aquí estamos de nuevo, esta vez para hablar de la luna nueva en Piscis, que será hoy, día 28 de febrero, a la 1:44 de la madrugada. Es un poco buceando entre las corrientes cósmicas, ¿eh? Eh, el Sol y la Luna se fundirán en el grado 9 de este signo de agua mutable. Un océano sin fin donde los límites se disuelven y los sueños se alzan como olas que nos invitan a perdernos o a encontrarnos, dependerá. Piscis, el eterno soñador, el que nada entre mundos, nos abraza con su manto de misterio en esta lunación. Pero no viene sola. Esta luna nueva es el preludio de un tramo astrológico cargado de simbolismo, un puente entre finales y comienzos, entre lo que fue y lo que aún no sabemos qué será. Con una cuadratura a Júpiter en Géminis y un Saturno en Piscis, que tiñe el ambiente de una tensión sutil pero inescapable. Los peces de Piscis parecen nadar en direcciones opuestas, atrapados entre la expansión desmedida y la cruda disciplina, que es la cruda realidad. Podríamos decir que es como un canto de sirena y la realidad del mar. Imaginaos el cuento este de la película de la Sirenita, ¿no? De Andersen, una criatura del mar que renuncia a su esencia por un amor imposible, persiguiendo un mundo que no le pertenece. Esta luna nueva tiene ese sabor, pues, agridulce, ¿no? Nos habla, pues, de ilusiones imposibles, o un amor imposible, eh, que nos desvelan y, de alguna manera, la realidad, al final, que nos ancla, ¿no? Cuando vemos esa realidad, ¿no? Júpiter en Géminis, exiliado, nos susurra promesas grandiosas que brillan como espejismos. Saturno, él, desde las profundidades de Piscis, nos confronta con la verdad, nos ve, nos dice la realidad, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué hemos sacrificado? ¿A quién hemos seguido hasta perdernos por no ser nosotros mismos? Venus, que se pondrá retrógrado, perdón, el día 2 de marzo y regresando a Piscis, nos invita a mirar hacia atrás, a desenterrar obsesiones o amores que nos transformaron sin que lo notáramos apenas, ¿no? Con el nodo norte, en Piscis, claro está, esta lunación nos conecta con el destino y las lecciones del pasado que reverberan en nosotros, individuales como colectivas. Como un reflejo en el espejo del alma, podríamos decir, ¿no? Piscis es empatía, conexión mística, pero también confusión. Bajo esta luna nueva nos sentimos o nos sentiremos atrapados en una corriente emocional, la intuición guiada, pero la claridad podría dispersarse. Total, que la cuadratura Júpiter-Saturno parte de un ciclo de inicio del 2020. Nos recuerda que las visiones deben anclarse en la realidad, ¿eh? Saturno, por eso nos recordará, no es un villano, sino el faro que nos devuelve a nuestra esencia, mientras que Venus retrógrado nos da las semanas que podemos trabajarlo para soltar las cadenas invisibles de influencias pasadas. En astrogenealogía, lo que debemos trabajar en el linaje de esta luna nueva nos sumerge en las aguas profundas del inconsciente familiar. Un océano donde flotan las memorias de nuestros ancestros. Piscis, como guardián del final del zodíaco, contiene todo lo que vino antes. Es decir, las heridas, los sueños, los sacrificios que atraviesan generación tras generación. Y con el Sol en la Luna y la Luna en este signo, Saturno presente en el nodo norte, marcando
un destino kármico. Júpiter también añadimos que está en Géminis, en cuadratura a Venus retrógrado, regresando. Esta lunación al final nos llama a sanar patrones específicos del linaje como una claridad que trasciende el tiempo. ¿Qué debemos trabajar? Pues ahora hablamos todo esto, ¿no? Uno, el sacrificio por el amor o idealización, que esto es el eco de la sirena en el árbol genealógico, la sirena de la película, ¿no? La sirenita. Piscis es el signo del mártir, del que se entrega por los demás o por un sueño inalcanzable. Pues esta luna nueva, con el sol y luna en conjunción, resuena con historias de ancestros que se perdieron en la idealización. Por ejemplo, una abuela que dejó su vida por un esposo que no, al final no la valoró. Pues un bisabuelo que cruzó océanos por una promesa de prosperidad que nunca llegó. O una madre que cargó culpas ajenas para salvar a la familia. Venus retrógrado, regresando a Piscis, nos pide mirar esas entregas ciegas, mirarlas de cara, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué amores imposibles persiguieron nuestros mayores? ¿Qué pactos hicieron? Como lo de la sirenita con el pulpo, con la brujita del pulpo, ¿no? ¿Qué seguimos repitiendo sin saberlo? Trabajar esto implica soltar la lealtad invisible al sufrimiento romántico o sacrificial, ¿no? Liberando al linaje de esta carga. Confusión y escapismo. Las palabras perdidas de Júpiter. Júpiter en Géminis, en cuadratura a las luminarias, trae un eco de distorsión mental en el linaje. Hubo ancestros que se dejaron llevar por las palabras grandiosas por un gurú o ideologías que los desviaron del camino. Quizás un tatarabuelo que creyó en un líder carismático y perdió todo. O una rama familiar que escapó de la realidad mediante la fe ciega, el alcohol o las fantasías. Esta tensión entre Piscis, que es la intuición, y Géminis, que es la razón, señala malentendidos que se heredaron, secretos mal contados, verdades a medias que dejaron heridas. Trabajar este patrón requiere traer luz a esas historias, escribirlas, hablarlas, desenredar las mentiras piadosas o las ilusiones que nublaron el camino de quienes vinieron antes. También nos habla de los límites difusos. Saturno como maestro, ¿no? Saturno en Piscis, aunque no es una conjunción, no está en una conjunción exacta de la luna nueva, es una presencia clave en esta luna. Nos habla de el linaje que apunta a generaciones de fronteras emocionales débiles, familias que se fusionaron en el exceso, madres que absorbieron los dolores de los hijos, padres que cargaron los destinos de sus hijos. Este Saturno nos pide sanar la falta de límites. ¿Quién en el árbol se diluyó por los demás? ¿Qué culpas o responsabilidades ajenas seguimos llevando? La tarea es aprender a decir esto no es mío, no me pertenece, a devolver a cada ancestro su propia historia, permitiéndonos nadar en nuestras aguas sin ahogarnos en las suyas. Es un trabajo de estructura en un mar de disolución. También nos habla del peso del pasado kármico, claro, el nodo norte y Venus retrógrado. El nodo norte en Piscis, junto a Venus retrógrado regresando al signo, conecta esta lunación con memorias que trascienden la genealogía, heridas kármicas o destinos inconclusos que resuenan desde vidas pasadas o desde actos de nuestros mayores. ¿Qué obsesión hemos heredado? Un amor no correspondido que marcó pues a una tía y que repetimos sin saberlo. Una traición que dejó un eco de desconfianza en la familia. Pues Venus, al retroceder, nos lleva a 3 años atrás, al 2022,
cuando estuvo en Piscis en el nodo norte. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué comenzó entonces que ahora pide un cierre? ¿Qué se está volviendo a repetir que ahora se pide un cierre? Pensar qué pasó en el 2022. Trabajar esto implica soltar esas ataduras con compasión, reconocer mmm, que no todo lo que sentimos nos pertenece y dejar de nadar hacia mundos que no son los nuestros. También nos habla de la sanación a través de la compasión y la fe del malentendido. Júpiter y Saturno en tensión, ¿no? Porque hay una cuadratura contra Júpiter y Saturno. Refleja aquí un conflicto entre la fe ciega y la realidad dura del linaje. Hubo ancestros que se aferraron a una espiritualidad exagerada, como es Júpiter, que los alejó de la Tierra, que es Saturno. O que, por lo contrario, negaron su intuición por un exceso de pragmatismo. Pues bien, esta luna nueva nos pide equilibrar ambas, honrar la fe de quienes vinieron antes, quizás una abuela devota o un tío místico, pero sin repetir sus excesos. Es nadar la realidad con la trascendente, transformando la ilusión en una espiritualidad anclada, libre de escapismo. También nos habla de repeticiones de roles en cristianos, ¿no? Por ejemplo, víctimas, salvadores o soñadores, ¿no? Piscis trae arquetipos que se repiten en el árbol. La víctima que se le lamenta, el salvador, ¿no? Todos tenemos una víctima, ¿no? Un amigo, una amiga, o algún familiar que siempre se está lamentando, ¿no? El salvador, que carga por todo, ¿no? Yo vengo a salvar, ¿no? El soñador que nunca aterriza de sus aventuras, ¿no? Eh, esta lunación, con su intensidad emocional, nos pide identificar a quién imitamos. ¿Somos la nieta o el nieto que repite la resignación de su abuela o abuelo? ¿El hijo que salva a otros como lo hizo papá? Trabajar esto es romper el ciclo, soltar el rol asignado por el linaje, elegir nuestra propia corriente en lugar de nadar en la de otros, que ya no nos pertenece. Pues ¿cómo trabajar todo esto? Bueno, esta luna nueva es un portal para rituales profundos. Podemos dibujar el árbol genealógico y marcar los nombres de quienes se sacrificaron, por ejemplo, ¿no? Los hombres o las mujeres que se escaparon o se perdieron, ofreciéndoles luz con una simple vela o un poco de agua. Fijaos que es tan sencillo. Meditar con los pies en la tierra, por ejemplo, también, o en agua salada, ayuda a limpiar memorias sistémicas. Y preguntarnos, cuando estamos haciendo esto, claro está, ¿qué historia dejo de repetir hoy? Y escribir la respuesta es un acto de liberación. Saturno nos pide intención, que es lo que vamos a hacer. Venus retrógrado, el perdón. Y el nodo norte, valentía para cerrar ciclos antiguos. En biodecodificación astrológica, sabéis que es el cuerpo, ¿no? Que nos habla. Pues bien, Piscis rige los pies y el sistema linfático. Podríamos que el cuerpo nos pudiera avisar de algo a sanar. Podremos tener, por ejemplo, dolores en los pies, podrían señalar un linaje que caminó por otros y en ese momento hay que librarlo. También nos podría pasar es retención de líquidos, que nos estaría hablando de emociones ancestrales no lloradas. Y Saturno pide disciplina para sanar. Por ejemplo, masajes, baños de sal o simplemente pisar firme en nuestro propio sendero. Esto es, en conclusión, todo lo que nos lleva eh, ancestralmente esta luna nueva. Vamos a tocar un poquito cómo va a ir esta luna en España, esta luna nueva. Toca el fondo cielo, que son las raíces colectivas. Y la pregunta es,
¿Qué sacrificios o ilusiones históricas resuenan en el pueblo? Por ejemplo, la Dana en Valencia, evocada por Marte en Cáncer, es un ecosistémico que pide justicia. Hablando la parte nacional y social, resuena empatía y sueños colectivos con raíces de memorias de entrega o pérdida. El tiempo, como dirá la metrología, pues habrán lluvias que reflejarán simbólicamente las lágrimas del linaje. A nivel político, discursos sensibles, sin gran impacto. Desastres, pues podríamos decir que estarían calma todo, pero con ecos de vulnerabilidad. Y el tiempo, energéticamente, pues habrá como una pausa para sanar y renacer. Hablando del Papa Francisco, bueno, yo creo que lo podéis entender que su retorno Saturno en Piscis ahora vive un cierre kármico que resuena con esta lunación. Un linaje espiritual en transformación. Creo que se entiende claro. Y al final, para finalizar este resumen, también lo he titulado Nadando hacia nosotros mismos, ¿no? Esta luna nueva nos pide sanar el linaje, soltar sacrificios, aclarar confusiones, establecer límites, cerrar karmas. Con Venus retrógrado y los eclipses de marzo, que tenemos un mes para este viaje, es para trabajar todo esto. En España será una pausa emocional que invita a, a soñar desde las raíces. Por lo tanto, os diría, sumérgete con cuidado, queridos seguidores, en el mar de Piscis, guarda las memorias que todos necesitamos sanar. ¿Qué soltarás en esta luna nueva en Piscis? Y ahora os haré el resumen de cada signo, hablando también ancestralmente y cómo podemos trabajar esta energía. Nos vemos en Instagram. Nos vemos prontito. Un besito.